Las almas en pena, espíritus errantes que vagan en este plano dimensional, del cual se dice que están aquí aferrándose a esta vida, porque no encuentran luz o tienen cosas pendientes por resolver. Entes que conviven con personas en casas, en cementerios o inclusive que se manifiestan en las vías públicas. Preparémonos para descubrir qué hay detrás de esas almas, de esos espíritus sin descanso. ¿Y tú, estás listo para el terror? Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarles una vez más aquí en su programa El Aquelarre 1111. Mi nombre es John Dan. Y yo soy Kendall Mirzalechi. Y bueno, Kendall, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que a nuestro público creo que les va a encantar. Sí, claro, tenemos un tema muy importante para muchas personas que desconocen esto. Y el tema del día de hoy es referente a las almas en pena. Así es. Y bueno, un tema muy interesante. De hecho, no sé si te platiqué que en mi trabajo estuvieron comentando un poco referente a estos temas. Me preguntaban que por qué se origina, a qué se debe que estas almas lleguen a penar, ¿verdad? Entonces se me ocurrió que tocáramos ese tema, Kendall, ¿verdad? Que te comenté que me gustaría tocar ese tema de las almas que están penando, de las almas que no encuentran un descanso y que vagan en este mundo. Sí, claro, recordemos que muchas personas desconocen esto, aunque es algo natural, por así decirlo. Muchas personas no saben por qué se origina, solamente piensan que pues es un espíritu que está, pero no saben en sí, a ciencia cierta, cuál es el motivo específico que los mantiene atados a este plano. Así es, e incluso llegan a asustar estas almas en pena. Hemos visto casos de fábricas, hemos visto casos de casas, pero bueno, no voy a adentrarles tanto en el tema. Vamos a comenzar con este tema y arrancamos con esta primera cuestión, que sería, ¿qué son las almas en pena, Kendall? Pues mira, las almas en pena son espíritus personales, espíritus de personas, son almas, son pues sí, son entes que se quedan ancladas a este plano dimensional que no pueden trascender porque tienen pues muchas cosas que no pudieron hacer estando vivos, no pudieron realizar muchas cosas. Esa es una de las cosas o uno de los motivos principales por el cual ellos todavía siguen estando aquí conviviendo con nosotros, porque recordemos que para ellos el tiempo no existe, así que de alguna manera conviven aquí, pero está como que un poco en otro nivel, ¿no? Pero todavía se pueden percibir en nuestro nivel, en nuestro plano, se pueden percibir de manera física un poco, pero más la esencia. Así es. Aquí tú comentaste que ellos no tienen, no es el tiempo, no hay tiempo en ellos, ¿verdad? ¿Es bucle acaso ese tiempo o simplemente no tienen la conciencia del tiempo? Mira, cuando suceden las cosas que los llevan al fin de su vida, hay muchas cuestiones. Cuando perecieron de alguna manera, digamos, en un accidente, a veces no se dan cuenta, a veces pues las personas están como inconscientes por lo que les pasó, digamos, un accidente de auto. Están inconscientes, están más para allá que para acá. Así que todavía están como que a la mitad. Van al hospital y siguen pues un poco vivos, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega el momento en que esas personas ya fallecen? O sea, ya ha pasado que muchas veces las almas, los espíritus de esas personas no se dan cuenta de que ya tienen que irse, que trascender a otro plano. Por eso se quedan anclados aquí, por eso muchas veces se llegan a ver en hospitales, porque los espíritus se quedan ahí anclados porque no saben qué está pasando. Para ellos no pasó nada y siguen viviendo, pero no se dan cuenta de que ya no están vivos, siguen conviviendo en ese plano, pero realmente ya no están con nosotros. Ok, esto
interesante, ya que pues se han escuchado también historias sobre esto, sobre los hospitales en que hay aparecidos, también en las fábricas, ¿verdad? He escuchado muchas anécdotas en las que siempre las personas ven o un niño o ven a una persona, a un ex compañero que falleció hace tiempo, o simplemente que en el terreno en el que construyeron ya había pasado algo, ¿verdad? Sí, mira, se dicen muchas cosas. Una de ellas es que a veces las personas en las construcciones perecen o se quedan de alguna manera ahí. Y es un punto muy delicado a tocar, pero es una realidad. Aquí no les hablamos, no les inventamos, simplemente les platicamos y les contamos para que ustedes estén informados de las cosas que se saben, porque son cosas que se saben y se sale a la luz tarde o temprano. Lo que pasa aquí es que cuando tú vas a construir un puente, una estructura para una, digamos, hablando de las fábricas, una fábrica, un puente, pues claro, a veces es muy complicado que esa construcción pueda durar mucho tiempo. Así es. Yo me sé, bueno, por una experiencia que me contó mi abuelo ya hace tiempo, que pasó, no sé si fue en Michoacán, que él cuando estaba pequeño, se dice que se hizo ¿cómo se dice lo del agua? Una poza, Se puede decir una noria o algo por el estilo. Bueno, un estanque, ¿no? Okay. Un estanque, así vamos a llamar un estanque. Que se hizo un estanque, pero que siempre se fisuraba, se rompía, ¿no? Y fue tanto y tanto y tanto que el dueño, el encargado de esa construcción, de alguna manera, aquí vamos a involucrar a otro ser, que es el del que estuvimos hablando en el programa pasado, que es el diablo. Se puede decir que esta persona hizo un pacto con el diablo, un trato, y condenó a 2 pequeños niños empalados aquí en las paredes de esta estructura. ¿Por qué hizo esto? Porque se dice que muchas veces empalan cuerpos en puentes, en edificios y todo esto para que la construcción aguante, para que la construcción perdure y no se venga abajo. Por eso se llega a hacer ese tipo de actividades que no son nada buenas, pero lamentablemente existen. Eso significa que se involucran ahí ya rituales malignos. Sí, y por ello esas almas de esos pequeños, pues se escuchaba, y las personas de este pueblo, de este lugar, cada vez que se iba a romper la presa, pues una presa, cada vez que la presa se iba a romper, se escuchaban a los niños que decía, el mayor le decía al más pequeño, agárrate hermanito, que esto se va a romper ya. Y era como un aviso para todos los pobladores, decir, pues ya mira, ya se va a romper la presa, ya nos están avisando, ahora sí ya, quitémonos del camino o a ver para dónde nos vamos. Esa es una manifestación de espíritus o almas que no tienen descanso, igual como en las fábricas. Como quien dice, en este caso ellos avisaban, eran como que una alarma. Ajá, por así decirlo, pero son almas que no descansan, que están, mientras sus cuerpos estén empalados en esas construcciones, no van a tener algún descanso. Aquí llega mi otra cuestión, que claro, ya nos estabas hablando un poco de ello. ¿Por qué no pueden trascender? ¿Por qué no pueden descansar? ¿Por qué no se pueden ir de este mundo? No pueden descansar por muchas razones. Como te digo, a veces en los accidentes pues no te das cuenta que ya pereciste. Cuando te usan como refuerzo para una construcción, no descansas porque tu cuerpo no está, tus restos no están en un lugar santo como un cementerio, o porque tienes cosas pendientes, porque muchas veces pues decimos, ay, es que descanse en paz y todo, pero no sabemos si las personas antes de perecer tenían cuestiones o actividades que quisieron hacer y debido a esto ya no pudieron. Ok,
Eso significa que las personas prácticamente se quedan a veces o por tristeza o por coraje. Muchas veces los espíritus se quedan aquí aferrándose a este plano porque no se quieren ir, porque se aferran a esta vida y no quieren trascender a otro plano superior, porque pues su familia, porque ellos son los protectores o han sido en su vida los protectores de la familia, llámese el padre de familia, el abuelo, el papá, son las figuras de protección de la familia. Por tanto, a veces esos espíritus se aferran para querer cuidar y proteger a sus seres amados. Y también muchas veces cuando las personas son malas, que son malas en esta vida, muchas veces no trascienden, porque lo único que hacen es seguir haciendo actividades malas, estar haciendo travesuras o estar haciendo actividades que no son pues nada buenas para las personas que estamos aquí en este plano todavía vivas. Sí, supongo. De hecho hay una anécdota referente a ello. No sé si recuerdas que estuvimos hace algún tiempo viendo sobre el Silbón o el hombre del saco, que es una historia de otro país en donde esta persona prácticamente le quitó ese derecho de la vida a su padre, y su abuelo lo latilló en la espalda y lo maldijo a vagar por la tierra. Y se dice que este espíritu vaga por la tierra con un costal, silbando, buscando huesos de víctimas que encuentre a su paso. A eso también se refiere el que no puedan irse, ¿verdad? A maldiciones. Sí, claro, es una maldición, puede ser una maldición familiar, o inclusive se sabe de unos relatos que se han escuchado por ahí, que una persona, un hombre, quiso tener vida eterna, ¿no? Así es. Le pidió al demonio vivir para siempre, no trascender, no nada. Y sí, el diablo se lo cumplió, pero pues porque dijo el hombre: yo quiero quedarme aquí en esa tierra, no quiero ir a ningún lado, no quiero irme, no quiero nada. Y pues lo que el demonio hizo, pues sí, te concedo tu deseo, pero pues tu espíritu nunca va a poder trascender, no va a poder subir ni al cielo ni bajar al infierno, va a quedarse anclado para siempre en este plano. En otras palabras, este hombre prácticamente se equivocó al hacer este maleficio que le iba a traer un beneficio supuestamente, y al final lo único que pasó es que el demonio le dijo: ok, sí, no vas a trascender, pero nada más tu alma, no tu cuerpo. Tu cuerpo sí se va a pudrir. Sí, claro, es el precio que tuvo que pagar por su ambición. Así es. Sí, ahora la otra cuestión sería: ¿en qué momento es en que sí trascienden los espíritus? En el momento en que estos seres, esos espíritus o esas almas, como quieran llamarle, trascienden, es por medio de personas que pueden canalizar estas energías, debido a que a veces tú cuando vas a algún cementerio, que vas a limpiar la tumba de tu familiar, le vas a barrer, le vas a poner flores, a veces cuando vamos a ese tipo de lugares energéticos, tú te traes un espectro, un alma de otra persona, de otro familiar que no es tuyo. Así y es. tú te lo traes a tu casa. Tú te los das a tu casa, conviven aquí y de alguna manera se quedan aquí contigo, en tu casa, estando con tu familia. Una de las maneras en que esas personas fallecidas o esos espíritus pueden trascender, como lo repito, es por medio de personas que pueden canalizarlos, personas que pueden percibirlos visualmente, o simplemente la esencia del espíritu, del alma de la persona la pueden sentir, y por medio de un ritual de liberación pueden pues ayudarlos a trascender. Eso o otras maneras, como por ejemplo se dice que también si les pones una veladora porque necesitan luz, es una manera muy eficaz de poder ayudar a que estos espíritus trasciendan. Como por ejemplo puedes tú prenderles una veladora y decirles: ¿sabes qué? Espíritu, alma o como tú le quieras llamar, pues mira, yo quiero que
que dejes a mi familia tranquila, somos una familia pues buena, y si necesitas luz yo te la voy a poner, pero quiero que dejes a mi familia tranquila. Yo quiero ayudarte, pero también quiero que tú me ayudes. Es una manera de ofrendar algo que necesitan ellos para poder trascender. Y todo esto me lleva a un relato que mi abuela, que en paz descanse, me contó hace muchos años. Y fue de que el Día de los Muertos, por eso se les pone veladoras y se les pone ofrendas a los difuntos, para que sus espíritus, sus almas no estén penando. Y lo que me contó mi abuela, que se decía en su pueblo, fue de que a una familia que era formado por mamá, papá y las 2 hijas, la señora desafortunadamente falleció, pereció, y bueno, ya sabes que a veces las personas, con el paso del tiempo, hay personas que ya se van olvidando de sus difuntos, ya no hacen este ritual de ofrendarles, prenderles una luz, no ofrendarles lo que les gustaba, ¿no? Así es. Y hay personas que se les olvida y ya no los frecuentan, ya no van al cementerio, no les limpian, no les ponen flores, prácticamente se olvidan. Y siempre se decía que el Día de los Muertos, ya para ser el día 3, el 2 de noviembre, en la noche, madrugada, cuando ya se iban los muertos, los fallecidos, que ya se iban otra vez a su descanso, se dice que entre la multitud de los espíritus que iban ya de regreso a su lugar de descanso, se vio a la señora, a la que era esposa y madre de estas niñas, de esta familia. Se veía que todos los espíritus llevaban una vela en la mano y la señora únicamente llevaba el dedo encendido. Okay. Y llevaba el dedo encendido porque su familia nunca les puso una luz, una veladora. No les ofrendaron, pues se les olvidó después con el paso del tiempo que es importante recordarlos y ponerles una luz. Okay. Y desde entonces, desde que la familia vio que el señor y las hijas, que vieron que su esposa y su mamá iban con el dedo encendido, desde ahí fue que comenzaron a ofrendarles, pues a colocarles una veladora, un vaso con agua y un poco de sal. Ok, eso pues bueno, es algo sorprendente, nunca había escuchado que fuera también necesario ofrendarles algo a los difuntos, ¿verdad? Sí, y es una actividad ya que tenemos nosotros los mexicanos al hacer esta actividad de las ofrendas del Día de Muertos. Digo, es una manera muy representativa de recordar a los difuntos y de una manera de ayudarlos a regresar a su lugar de descanso. Así es, de hecho, muchas de las veces esto no se ve en otros países. De hecho, creo que somos el único país que hace este tipo de ofrendas a los muertos, ¿verdad? Sí, de hecho somos uno de los países, somos el único país que hace esas actividades, que nosotros convivimos con la muerte, que nosotros veneramos y que lo hacemos porque de alguna manera sabemos que es importante que nuestros espíritus de nuestros familiares estén a gusto y trasciendan a otro plano y que no estén aquí aferrados o anclados a esos planos. Así es. Otra de las cuestiones que se me viene y que preguntaba la gente y que pues también la planteamos como pregunta es, ya sabemos que espíritus trascienden, ya sabemos que hay espíritus que no trascienden, pero ¿qué pasa con los espíritus a los que tú les quieres ayudar y se aferran a no irse? Ok, pues muchas veces a esos espíritus que se aferran y que no quieren en que tú los ayudes, porque digo, no toqué este punto, pero las personas que podemos ayudar a estos espíritus son los medium, videntes, que podemos canalizarlos y verlos. Pero cuando un medium, un vidente o una persona común quiere darse cuenta de que ahí están y quieren ayudar a ese espíritu a trascender, y el espíritu se aferra aquí a este plano, es porque
de plano no se quieren ir, o fueron tan malos, que poco a poco esas almas, esos espíritus, se van convirtiendo en demonios. Okay. Por eso no trascienden a otro plano, porque son demonios, son espíritus que se convierten en demonios, que se encargan de hacer maldades aquí en este plano. Eso significa que los demonios, o bueno, los espíritus que hemos escuchado de relatos, ¿ya son demonios o siguen siendo espíritus? Mira, muchas veces siguen siendo espíritus llenos de venganza, y otras veces son espíritus que se convierten en demonios. Espíritus que se encargan de vengarse, espíritus que tienen odio, como las personas. ¿Sí has visto las cruces que hay en las carreteras? Sí, las he visto. Y muchas de las veces cuando pasan accidentes y que hay algún difunto, ponen una cruz como que para recordarlo. Como para recordarlo, y se dice que también hacen esto para que la sombra de la persona no quede vagando ahí, porque muchas veces se dice, o si has escuchado que dicen, bueno, es que iba manejando a las 2 de la mañana y en la carretera se le apareció una niña, o vieron una mujer de blanco parada a la orilla de la carretera. Sí, de hecho la carretera está llena de muchas anécdotas así, en las que puede ser un niño, puede ser un hombre sin cabeza, puede ser una mujer que se sube al taxi y que desaparece. De hecho hemos escuchado así. Nuestro querido México está lleno de muchas anécdotas así, con respecto a personas que se aparecen y que por ende suceden accidentes. Afortunadamente México es un país rico en leyendas y relatos y vivencias reales. O sea, porque a todos nos ha tocado que nuestro abuelo, nuestra abuela, la tía, el primo nos ha contado relatos que les han sucedido. Y digo todo esto porque, hablando de espíritus, como lo estamos tocando, de carreteras, muchas veces hacen esto, se quedan vagando ahí porque no hay nadie que les ponga una luz, no hay nadie que los ayude, y porque como están llenos de coraje, de odio, y pues es que yo no me quería morir, yo quería vivir, pero pues ahora me voy a encargar de fastidiarle la vida a las personas, a los conductores. Muchas veces lo que tú estabas tocando, ese tema que estabas tocando de que se suben en los trailers, porque se ha escuchado de que se le aparece una mujer a un trailero, y hay muchos relatos de traileros, que se aparece una mujer en la carretera y que el trailero se baja o se detiene para ayudarlo a subir a la persona, al espíritu de esa mujer o ente, para poder ayudar. Y lo que hacen es que cuando se suben, como cualquier persona, pero de repente avanza a unos cuantos kilómetros, y más adelante el hombre, el que va conduciendo, voltea y la persona ya no está. Eso, otras veces asustan a los conductores. Así es. De hecho es tan grave el miedo que terminan básicamente siendo parte de las almas en pena que están en las carreteras. Lamentablemente sí ha habido muchos accidentes que se han generado debido a esto, porque a veces los espíritus malignos que se encargan de realizar esas actividades, asustando a los traileros, a los conductores, lo hacen con el propósito de que esta persona también tenga un accidente, perezca y pueda acompañar a ese espíritu. Así es. Otro de los relatos que también he escuchado hace algunos días, de hecho fue el día de ayer, escuchaba un relato sobre una persona que estaba en una oficina, no les voy a decir la fábrica porque si les digo luego van a quererme pedir autógrafos. En esta fábrica se apareció una niña en dos lugares distintos. Ajá. Pero esta niña por lo general aparece corriendo y desaparece. De hecho dijeron que estaba corriendo entre las oficinas y desapareció en una pared, o sea, la traspasó básicamente y desapareció. Esto que generó que la mujer que vio a este ente tuviera un aborto espontáneo por el miedo que le ocasionó. Y
y pues no pudieron salvar a la criatura. Ya eran 8 meses y medio, ya iba para los 9 meses y no pudieron salvar a la criatura. Pero fue tanto el miedo que le generó a esta mujer que pues tuvo que pues ahora sí que, como se le dice coloquialmente, se le vino el niño. Recordemos que estas cuestiones para una persona normal que no tiene capacidades de percibir y de ver a esas entidades es un impacto muy fuerte psicológicamente, porque tú estás viendo un espectro que ya no es de este plano, pero visiblemente se deja ver más o menos, o sea, se puede percibir de manera transparente, así como los fantasmas los pintan, ¿no? Pero sí es un impacto muy fuerte que sí, lamentablemente sí pasó esto con esta mujer. Fue un impacto tan grande que desafortunadamente llegó a involucrar a su pequeño, pues sí, llegan a pasar esas cosas, pero son espíritus, son entes que se quedan en lugares, o digamos, tú vas y construyes una fábrica X en un lugar cerca del desierto, ¿no? Así es. Pero tú no sabes qué era antes ahí, si había una población, si era la casa de una familia, si algo sucedió ahí. Uno no sabe, uno nada más va, compra el terreno, construye y ahí ya está. Así es. Pero mientras tú no sabes que allá abajo, en la tierra, si hay restos o algo de personas, claro que siempre va a haber este tipo de manifestaciones. Y sí, de hecho, a mí no me tocó, afortunadamente o desafortunadamente, como la gente lo quiera ver, nunca me tocó así ver experiencias referentes a aparecidos. Pero anécdotas, he escuchado millones de anécdotas. Siempre que se aparece una mujer, que se aparece un niño, que se escuchan gritos también en baños. De hecho, estuve en una fábrica en la ciudad en la que soy de origen. Y pues es una fábrica de estampados. Entonces se dice también que 2 personas en ese momento pues perdieron la vida. La primera persona fue porque pues le cayó la prensa encima, lamentablemente falleció, y la otra persona salió gritando. De hecho, creo que era un supervisor, este hombre, el que salió gritando tan fuerte que se metió al baño de la impresión. Pero dicen que lo encontraron tirado, que le dio un infarto también. Entonces desde entonces han visto también a la persona que pues falleció en la prensa, y han escuchado gritos también en los baños en donde encontraron a esta persona que lamentablemente perdió la vida dentro de los baños. Y pues a veces es lamentable, pero a veces también se manifiestan así, ¿verdad? Sí, claro, como fue algo repentino, es como lo que te estaba diciendo, cuando es algo repentino no te das cuenta de que ya no estás aquí. Así es. O sea, el tiempo para ellos no pasa, el lugar es lo mismo, es como convivir con ellos, pero realmente ellos no tienen un cuerpo físico, simplemente es una manera de proyección como tipo astral, en lo que se pueden representar. Es lo que hablábamos al principio, que es como un bucle. Para ellos, esos espíritus están viviendo el momento, ¿verdad? Están viviendo cada rato el momento en que, pues, bueno, en este caso, esta persona que presenció esto y que le dio el ataque cardíaco, esa persona, ese supervisor, salió corriendo, se metió a los baños, gritando y pues perdió la vida de un paro cardíaco. Me imagino que para él es un bucle continuo en su plano astral, en el que sigue reviviendo todo eso, y es en una hora exacta. De hecho, cuando pasó eso fue entre la medianoche y la 1:30 de la mañana. Entonces a esas horas siempre se escuchaban esos gritos, pero solo a esas horas todos los días se escuchaban esos gritos que eran como desgarradores, porque pues bueno, tú sabes, ver un accidente, pues a quién no le va a causar una impresión.
cada uno reacciona de maneras distintas, y en este caso pues esta persona reaccionó gritando y corriendo a los baños. Sí, claro, y bueno, es por eso que se hacen ese tipo de ritos de liberación, e inclusive a lugares como estos o a casas. A veces cuando no eres una persona que puede hacer, pues pagas a alguien para que vaya, una persona que limpie la casa con hierba, con copal, con estos materiales. O bueno, en todo caso, pues puede ser también por medio de un sacerdote, que va un sacerdote, bendice la casa, riega agua bendita y de alguna manera hace que la casa esté un poco más en armonía y ayudando a liberar a esos seres. Así es. De hecho, sí hemos visto también cuando van sacerdotes a lugares, pastores también. A mí me tocó escuchar relatos en los que había lugares en que estaban ahora sí que embrujados, o bueno, no en sí embrujados, pero sí que había personas o aparecidos. Entonces iban a bendecir esa tierra. Según lo que tengo entendido yo de la religión cristiana, siempre se tiene que bendecir una tierra para poderla utilizar para servicios de Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando iban, a veces había batallas entre los espíritus y los demonios que había en esas tierras, y a veces no. Pero cuando tocaban esas batallas, sí decían que era algo complicado, más por los espíritus que se quedaban ahí y más por los espíritus malignos que no se querían ir. Es que muchas veces pasa de que cuando una persona es dueña de una casa y siempre está aferrada de que esa casa es mía, esta casa es mía, y aunque el día que yo ya no esté, que yo me muera, va a seguir siendo mía. Y llega a pasar de que es el momento en que esas personas ya no están, ya perecieron, sus espíritus se quedan ahí, se quedan aferrados a esa casa. Por eso hay muchas casas que tienen espíritus, que tienen almas, que se llegan a ver espíritus de personas, que llegas a ver un espíritu pasando, una sombra, o inclusive que te azotan las cosas, ¿no? Sí, en la casa, porque son espíritus que están aferrados a sus cosas, a su casa, a sus cosas personales. Así es. Esta cuestión que te voy a hacer sí es una curiosidad que siempre mucha gente ha tenido. Este tipo de espíritus que se aferran a las cosas, ¿ellos sí tienen la conciencia? Ellos tienen mucha conciencia. La mayoría de las veces estos espíritus son conscientes de que ya no están aquí, de que ya no son parte de este plano, pero aún así es tanto su estar aferrados a lo material de este plano, que se quedan y prevalecen aquí. Aunque tú digas, ¿sabes qué? Voy a echar agua bendita, voy a llamar a un sacerdote, muchas veces se aferran, y hagas lo que hagas, no se van. Solamente si tú platicas con estos espíritus y dices, ¿sabes qué? Pues sí, es tu casa y siempre va a ser tu casa, pero pues ahora yo vivo aquí, yo compré esta casa, yo necesito que tú trasciendas, que descanses. Es muy complicado de hacer, pero sí se puede hacer. Pero sí, eso es el detalle de estas personas que ya no están, que se quedan aferrados a este plano, por el cual muchas casas asustan, o que se ve que en las ventanas aparecen espíritus, como hemos visto en videos y cosas así. Pero es debido a todo esto. Así es. Otra de las dudas que creo que toda la gente siempre tú y hasta yo desde pequeño, es que cuando una persona deja este mundo, no sé si te has fijado que siempre pasa que los espíritus cuando salen del cuerpo, bueno, yo porque lo he escuchado y porque pues también llegó a pasar en mi familia ahora que falleció mi abuela, como que van y hacen un ruidito, o como que los ves ahí afuera de tu casa, o como que te tocan la espalda y ves y no es nadie. O sea, son espíritus, se les puede decir que errantes por poquito tiempo, o son espíritus a los que se les permite un momento de decir, ¿sabes qué? Ya me estoy despidiendo. ¿Cómo es esa transición? Digamos que se dicen muchas cosas. Se dice que cuando tú pereces y ya es hora de partir, se dice que te dan permiso
de venir a despedirte de tus familiares y que tu espíritu recoge los pasos que dio durante su vida. Muchas veces esto, tengo una anécdota de una conocida amiga de la familia, que nos contó este relato. Desafortunadamente, para una familia compuesta por el papá, la mamá, 2 hijos y una hija, el hijo menor pereció en un accidente, por así decirlo, entre comillas, porque fue premeditado, pero que llamaron al teléfono de la casa de esta señora, que era mamá del chico que pereció. Llamaron a la casa y contestó la abuela. Contestó la abuela y le dijo, voy a omitir el nombre, vamos a ponerle Paco. Contestó la abuela y le dijo, bueno, ¿quién eres? Y le dijo, soy yo, abuela, soy Paco. Solamente quería decirte que te quiero mucho y que voy a estar bien. Okay. Y bueno, la abuela le dijo, sí, Paco, está bien, yo también te quiero mucho, hijo. Pero cuando sucedió esta llamada, ya tenía 20 minutos que Paco ya había aparecido en este accidente. Okay. Fue una manera como de despedirse de su abuela. Y bueno, recordemos que muchas veces cuando sientes que te tocan el brazo o el hombro, es una manera en que esos espíritus vienen a despedirse por medio del sentir, o también puede ser con señales. A veces te prenden el ventilador, a veces sientes una brisa, a veces te da un aroma a flores. Todo esto es una manera de venir a despedirse de ti. De hecho, incluso hasta se llegan a sentir los olores y los aromas de las personas. De hecho, cada persona tiene un aroma característico. Eso lo sé desde pequeño. Y te llega el aroma de las personas que llegan a perecer y que vienen a despedirse. Y esto te lo aclaro esto te lo pregunto más bien para pues aclararles a la gente. No son espíritus errantes, son espíritus que se vienen a despedir. Ellos sí se vienen a despedir, pero también está la otra parte de los espíritus que no se quieren despedir, ¿verdad? Que están ahí por amor. Hay otros espíritus errantes, ¿verdad? Que están por amor, y por el amor que tienen tanto a la familia, por el amor que tienen y por el cuidado que les deben de dar, que no se quieren ir. De hecho, vimos un caso hace algún tiempo, no sé si recuerdas, fue por televisión, en el que pues la mujer era una señora. El hijo pues lamentablemente ya había pasado tiempo de que había perecido, pero sentían al hijo, se movían cosas, se movían así, no era algo de asustarles, pero esta mujer comentaba que pues siempre se le movían así las cosas y todo, hasta que fueron medios y les dijeron, es que es tu hijo, y tu hijo está aquí, y tu hijo te quiere mucho, y por ese amor que tienen no se quiere ir. Sí, y bueno, a todo esto tengo igual un pequeño relato, igual que me contó mi abuela en su momento, que era de una familia compuesta por mamá, papá, y eran 2 niñas pequeñas de 6 y 7 años. Y para esto, pues, lamentablemente la mamá pereció de una enfermedad. Ella tenía cáncer. Y bueno, habían pasado como unas semanas. El papá estaba muy mal, muy deprimido, lloraba de día, lloraba de noche, no comía, y de alguna manera no dejaba descansar a este espíritu de su esposa. Lo estaba manteniendo de alguna manera aquí. Pero también cuando tú eres madre o eres padre y sientes la necesidad de, aunque estés en otro plano, sientes la necesidad de cuidar a los tuyos, de alguna manera te quedas aquí para protegerlos. Así es. Y lo que pasó fue de que cuando llegaba el papá de trabajar, que las niñas se quedaban solas, ya estaban bañadas, y resulta que cuando el papá llegaba,
Las niñas estaban bañadas, vestidas y trenzadas. Y el detalle es de que solamente la mamá, cuando estaba viva, era quien las bañaba, las vestía y las trenzaba. Y fue el papá que les preguntó, ¿quién los trenzó? ¿Su tía? ¿O quién vino? Y las niñas dijeron, es que fue mi mamá. Mi mamá fue la que vino a bañarme, mi mamá fue la que nos trenzó. Y el papá pues se quedó asombrado, porque dijo, de alguna manera, yo al estarla recordando no la dejo descansar. Así es. La estoy manteniendo aquí en este plano. Y es una de las maneras en que también ellos, por amor, se quedan aquí con nosotros. Hasta Así que es. tú les dices, ¿sabes qué? Te quiero mucho, te amo, siempre voy a estar contigo, siempre vas a estar en mi corazón, pero ya te dejo descansar, ya te dejo trascender. Porque también ese es un motivo por el cual ellos están aquí. Si tú estás llorando día y noche, de alguna manera los atas aquí a este plano y no pueden trascender. Así es. Aquí lo que se debe de hacer es, pues sí, digo, es doloroso, sí nos duele porque pues fue nuestra familiar, nuestra esposa, nuestra mamá, que en su momento nos duele porque somos personas, pero también hay que ser conscientes y no ser egoístas y dejarlos trascender, porque ya no están aquí, ellos ya necesitan estar en paz, ya liberarse de todo lo mundano que hay aquí. Así es. De hecho, lamentablemente esta familia decidió que no le diera la luz a su hijo y pues el hijo quedó. Pero en este caso supongo que el papá aceptó que pues su esposa ya no estaba, ya tenía que trascender y pues decidió ayudarse a sí mismo y ayudarle a trascender, ¿verdad? Pues sí, con todo el dolor de su corazón se dio cuenta de que al estar llorándole, al estarse acordando y al estar diciendo, ay, mi esposa, pues de alguna manera sí la ancló aquí por algún tiempo. Así es. Hasta que se dio cuenta de que fue por él que ella todavía se mantenía aquí y fue que habló con ella de alguna manera y ya la liberó. Así es. Y bueno, ya creo que casi para terminar, ya son 41 minutos. Una de las preguntas también es que, pues bueno, ya me contestaste una parte, pero quisiera hacerlo ya general. ¿Cómo se ayudaría a trascender a los espíritus? Hay espíritus que sí quieren trascender, hay otros que no, y hay otros que los tienes que hacer trascender a la fuerza, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿cómo sería ayudarles a trascender a estos espíritus? Como tú lo dijiste, hay espíritus que se dejan ayudar, que necesitan, inclusive que buscan ayuda, o hay algunas que de plano no quieren irse. A esas sí de plano, aunque tú les pongas agua bendita, les riegues, les limpies la casa, les hables, aunque hagas lo que hagas, muchas veces estos espectros se van a quedar ahí, porque ya se apoderaron del lugar. Y mientras uno se apodere del lugar, hay varios que pueden ir llegando a estas casas e infestarse de esos espectros, las casas, los hogares. Ahí sí literal no puedes muchas veces hacer nada. Es en el caso del hombre del saco y de la llorona, que estos entes han adquirido tanto poder a base de miedo y a base de que se han llevado también a personas. Han adquirido tanto poder a tal grado de que ya no los puedes, ahora sí que no les puedes ayudar a trascender, porque estos espíritus prácticamente están aferrados a este plano existencial. Sí, están aferrados a este plano y se alimentan también de la energía de otros espíritus. Así es. Pero pues sí, o sea, si tú puedes, hablemos del otro lado, del lado de los espíritus que quieren trascender, inclusive tú como persona normal, como persona pues particular, puedes, sabes que si sientes en tu casa que se pierden cosas, que se pierden las llaves, que te mueven, que abren los cajones, que abren las puertas, tú en un momento siéntate o párate en medio de tu casa o así de la habitación donde sientas que están sucediendo todas estas cosas y habla con esa persona, con ese espíritu, aunque a lo mejor muchas veces no te va a contestar, pero trata de hablar de la manera más sincera y decir, ¿sabes qué? Pues es que ahora esta es mi casa, tú aquí ya no perteneces, tú tienes que trascender, tú tienes que ir a la luz y yo quiero ayudarte, yo quiero dejarte esta veladora y este vaso con agua
para que te sirva como luz hacia donde tú te tienes que dirigir. Esa es la Así manera es. más sencilla con la que podemos nosotros ayudar a esos espíritus, a esos entes a trascender a otro plano. Así es. Otra cuestión así rapidito es que, bueno, sabemos de los espíritus que no se quieren ir del plano. En este caso, cuando están en una casa y que no se quieren ir y que pues tú ya estás habitando, aquí en este punto, ¿qué se necesita hacer? Porque sabemos que estos espíritus, pues bueno, se aclaran en este plano, pero al menos hay alguna manera de repelerlos de la casa en la que ellos se aferran. Híjole, pues es algo complicado. Se puede decir que muchas personas dicen que aprenden a vivir con esas entidades, pero es algo imposible. ¿Cómo te vas a acostumbrar a vivir con entidades que no pertenecen a este plano y que solamente están molestando tu hogar o inclusive están molestando a tu familia? No, e incluso pueden pasar desgracias. De hecho, hay incluso algunos espíritus que son muy agresivos, que te mueven cosas, que toman formas solo para asustar y para molestar o para llegar a algo peor. Sí, claro, y muchas veces esto es muy difícil de tratar, por eso muchas veces las personas se cambian de casa o venden, pues sí, venden sus casas, sus propiedades las venden porque no pueden hacer otra cosa, porque ya recurrieron a alguien que limpiara la casa, porque ya recurrieron a un sacerdote que bendijera con agua y con otros elementos la casa y no funcionó. Pues entonces la única solución es cambiarte de casa y vender. Así es, porque de hecho, no sé si has escuchado así anécdotas, pero hay espíritus que les haces eso y se ponen más agresivos de lo que ya estaban cuando tú llegases a algún lugar o cuando comprases una propiedad. Recordemos casos ahí por YouTube que hemos visto en los que los espíritus, de hecho tenemos ese detalle de la piñatería. No sé en qué parte esté esta piñatería de aquí de México, pero pasaban cosas pequeñas, se movían cosas, se escuchaban ruidos y todo. Pero ¿qué pasa? Llega un sacerdote a bendecir y las cosas empeoran. De hecho, ya completamente el espíritu o demonio, lo que estuviera ahí, se empieza a manifestar y empieza a hacer daño y empieza a hacer eso. ¿Por qué? Porque agarró un coraje por haber hecho esto. Sí, lo que pasa es que al hacer esto, tú alborotas a las entidades. O sea, prácticamente es como patear a un perro rabioso que de por sí ya está con que quiere tantito para aventarte la mordida y tú vas y lo alborotas, pues es prácticamente eso. Como están apoderados de las casas, de estas propiedades, pues tú vas y lo alborotas y decir, no, esta es mi casa, este es mi lugar y aquí me voy a quedar y voy a hacer lo que tenga que hacer porque esas personas salgan de mi casa. Así es. Y sí, es un poco peligroso porque cuando tú alborotas a esas entidades ya vienen agresiones físicas. Sí, de hecho ya vienen incluso acompañadas de, pues ahora sí que de accidentes que pueden costarle la vida a las personas. Así es. Y pues bueno, en estos casos pues ahora sí que la recomendación es mejor cambiarte de casa. O sea, no queda de otra. Sí. Véndela, cámbiala, túmbala, haz lo que tú quieras, pero pues ahora sí que la cuestión aquí es de que es muy difícil tratar una casa. De hecho, nosotros, recuerdas que hace algún tiempo, hace algunos meses, tratamos una casa. Afortunadamente, el espíritu de esta casa no se puso agresivo. Afortunadamente, pero fue un espíritu de una persona que anteriormente aquí vivió, era dueña de este lugar. Así y no es. se quería ir, estaba insistente de que ese lugar era suyo y por ello que estabas usando a las personas de estos departamentos. Sí, así es, y pues bueno, afortunadamente lo logramos. Pues este espíritu se fue, entre comillas se fue, no sabemos si está afuera de la casa nomás esperando una oportunidad a volver a entrar o no lo sabemos. Lo que sabemos es de que pues tuvimos que repelerlo porque ya se estaba poniendo algo agresivo con los niños. De hecho, recuerdas que incluso hasta le costó la vida a la mascota que tenían
tienen estas personas. Sí, porque recordemos que los animalitos, perros, gatos, son los primeros que perciben estas entidades. Así es. Y cuando son entidades malas, lo que hacen es dañar principalmente a los animales. Así es. Y bueno, esa es mi recomendación, ahora sí que personal, no sé si sea también la tuya. Supongo que sí es la tuya, de que ahora sí que es mejor que te cambies de casa. De hecho, por eso es muy importante que las propiedades en las que tú vayas a comprar, sea casa, sea terrenos, investigues qué es lo que pasa, porque muchas veces no te dicen y te encuentras con sorpresas. Sí, así es. Y bueno, ahora sí que llegamos al final de nuestro capítulo, de nuestro capítulo 2 de la segunda temporada de este podcast El Aquelarre. Sí, claro, y recordarles que esperemos que les haya gustado este tema. Igual déjenos en sus comentarios lo que les gustaría, el tema que les gustaría a ustedes que nosotros tocáramos. No sin antes recordarle que denle like al video, compártanlo y suscríbanse también al canal, que vamos a estar trayendo sorpresas y vamos a estar inclusive haciendo otra dinámica, que es contar relatos propios creados por nosotros y por todos los que también nos están viendo y que quieran compartirlo. Así que denle like, suscríbanse y compartan. Así es, denle like también a nuestra página de Facebook, El Aquelarre 1111 Podcast, para que ahí también nos pueden compartir ahí sus experiencias, pueden compartirnos algún video, lo que ustedes quieran. Lo importante es escucharlos, ¿verdad? Lo importante es que es saber más de ti, y si quieres que contemos tu historia, pues adelante. Así es. Y bueno, preparémonos para el día en que nosotros les preguntemos: ¿y tú estás listo para el terror? Suscríbanse, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, chicos.